Pues estamos en un momento muy especial en que quisiéramos que realmente entrar en lo más profundo del conocimiento ancestral. Y estamos diciendo que es ciencia, y si la ciencia es lo que teníamos, y si la ciencia es parte de nuestra vida. Y yo les digo a ustedes, pues para mí, en el conocimiento antiguo está todo. Teníamos la base fundamental de los 13 conocimientos. Ya se ha hablado de los 13 cielos, de los 9 inframundos o de lo que... Pero para nosotros, yo considero que cuando vemos la imagen de Quetzalcóatl en Tula, en Cholula, en Xochicalco, en Teotihuacán, en Tenochtitlan, en todas partes de donde está inscrita nuestra cultura, es imposible decir que fue solo un Quetzalcóatl. Para mí, lo más importante es considerar que cuando alguien, un ser humano, obtenía dar fe, dar prueba de las 13 sabidurías, a ese personaje se le daba una honra, un grado, un título de Quetzalcóatl, porque esta persona humana había logrado sacar de todo su intelecto ese máximo conocimiento. Realmente no tenemos demasiado, digamos, en qué basarnos, pero sí está el gran señor Nezahualcóyotl, que yo considero que no le dieron posiblemente el título, no sé por qué, pero él, pues creo que era un hombre versado en todas las sabidurías, porque él estudió, según nosotros, allá en Cholula. Así lo dice una de sus historias. Y él iba al Calmeca, allá conoció a todos los tlatoanis o herederos de los tlatoanis de todos los pueblos. Él fue un militar, fue un estadista, hizo 80 leyes. Él era un ingeniero bajo los lugares para bajar el agua, los acueductos. Él hizo el albarragón para dividir el agua salada de la dulce en el gran lago de México. Él fue, pues, un personaje que nos dio una herencia cultural incalculable con toda su poesía. Él nos dio, inclusive, yo considero que los más altos ceremoniales. Él era un sacerdote. En este caso, como él era Tiahui, hizo su cerrito allá que le llamamos los famosos baños de Nezahualcóyotl. Ubicó las aguas a los 4 rumbos para hacerle su rezo, para estar siempre presentes en cada momento. Hizo lo que le llamamos el trono hacia la parte posterior del cerrito, porque él quería estar en cada momento del nacimiento del sol para darle esa pleitesía de sentir su presencia
presencia en cada día de la vida, y venía a dar la vida a la tierra, y venía a hacerla producir y fecundar en todo lo necesario. Ese cerrito, decimos que fue uno de los primeros jardines botánicos, porque él allí sembraba sus plantas medicinales. Dice que él tenía allí una colección de todos los tabacos que luego a su vez se llevó Moctezuma a este balneario de, ¿cómo se llama? De Morelos, Huastepec, que allá se los llevó porque los tenía el abuelo Nezahualcóyotl allí en ese cerrito, y por eso hizo todos sus acueductos allí mismo en el cerrito para poderlos regar con el agua que bajaba del gran montaña de Tlalpan. Entonces, ¿qué necesitamos? Allí está todo el conocimiento. Dice, porque era una de las grandes formas de los militares, el arte de la transformación o del disfraz, porque él bajaba, porque él era un proscrito después de la muerte de su padre, tenía que vivir en esa montaña donde sí era libre, y por eso le pusieron por nombre Nezahualcóyotl, el coyote ayunador, porque pues allá andaba errando en esa montaña y bajaba disfrazado para enterarse de todos los pormenores que acontecían en la gran ciudad de México, Tenochtitlan. Porque él nunca quitó el dedo del renglón de que debía de recuperar lo que había sido suyo, su trono, de su padre, de su gente, y venía a ver a su gente. Y la gente lo amaba y lo respetaba y le proporcionaba alimentos para su supervivencia. Y así se formó como un gran militar, como un gran estratega, porque un estratega era un personaje muy querido y respetado, porque sabía que iba a ganar una batalla, como fue lo que sucedió después cuando se alió con todos los otros pueblos para volver a reconquistar la gran nación. Eso es lo que tenemos. Y tenemos, ¿por qué tenemos tantos centros ceremoniales? ¿Quién nos iguala? ¿Quién tiene más? Pues nuestra cultura. ¿Qué eran los toltecas? Los artistas. Y llegaron los artistas a pintar la gran ciudad de Teotihuacán, y allí se fundó todas esas estructuras, la cosmogonía, tan sencillo que lo veían en los pozos que se llenaban de agua para ver reflejadas las estrellas. No había más necesidad. Los abuelos mayas tenían unos instrumentos largos con los que veían las estrellas, y por eso tenemos la prueba de su gran conocimiento en las estelas que nos dejaron labradas, grabadas, con todo ese gran conocimiento del universo y de la cuenta de los tiempos. Eso es. ¿A quién le envidiamos ciencia? ¿A quién? Si la tenemos toda. Vamos a resurgir esas 13 sabidurías. Vamos a encontrarlas en nuestra memoria ancestral. Así es como tiene que resurgir de nosotros mismos,
que traemos la memoria ancestral, que es nuestro gran, lo que decían los abuelos, los chichimecas, el mecate rojo de la frente, pero que no es otra cosa que nuestra memoria ancestral grabada en nuestra sangre. ¿Qué más pedimos? Realmente todas nuestras medicinas están ahí. Nada más es cosa de ir a buscar las plantas, prepararlas, hacer el té, hacer las microdosis, fácil. Y tenemos medicamentos sin necesidad de vivir esclavizados por las transnacionales con las farmacias, que ya no hay medicinas aquí porque según ellos no las pagamos. Ya está, ya necesitamos